con la conflictividad social, la administración local, el comercio y la fiscalidad, la pesca y el mundo del mar. Estos son los grandes temas de su producción, con innumerables obras publicadas, con artículos, comunicaciones. Ha participado efectivamente en diversos congresos y coloquios de historia de carácter nacional e internacional en torno a estas temáticas. Ha sido premio literario González Díaz y periodístico Socorro la Antigua del Ayuntamiento de Teror, periodístico León y Castillo del Ayuntamiento de Telde y también periodístico Jesús Torrén Navarro del Ayuntamiento de Valle Seco. Fue profesor de la Universidad de La Laguna hasta la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ejerce a partir de entonces la docencia en esta universidad, en la Facultad de Geografía e Historia, de la que fue vicedecano entre los años 1990 y 1998. En la actualidad, Vicente es director del Seminario Agustín Millares Carlo del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria. Cumplidas las formalidades, una palabra más, ahora de forma más distendida, para presentarlo como lo llamo así, el cerebro gris de todas las operaciones de amotinamiento que está habiendo estos días en Agüimes. Vicente es el responsable, dicho esto cariñosamente, de la exhumación de los papeles del proceso que nos ha informado de los sucesos del motín de Agüimes, Las Palmas de 1718-1719. Sin su labor, hoy estarían olvidados aquellos hechos, no hay recuerdo oral. Su obra es valiosísima, todos conocen la historia de la villa de Agüimes, en coautoría con Quintana, y esa es la fuente fundamental de información sobre todo lo que estamos conmemorando estos días. Agradecerle esa extraordinaria labor investigadora en este y tantos otros temas y considerarlo como un honor el que hoy esté con nosotros presentando esta ponencia. Muchas gracias, Vicente. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los presentes y a todas las presentes la asistencia a este acto, porque, como suelo decir siempre, sin esa asistencia es imposible que este tipo de eventos se puedan celebrar o puedan tener lugar. No pretendo tener esa concurrencia a la que las fuentes llegan a citar en el máximo de 1.500 personas en el levantamiento en el motín de 1718 y 19, pero bueno, es alusivo En segundo lugar, quisiera agradecer a la Corporación, al Ayuntamiento de Agüimes, y en particular a la Concejalía de Patrimonio y a su concejal Francis, al que ya desde la publicación del libro de la historia de Agüimes pues, tuve la oportunidad de conocer, por invitarme a participar en estas jornadas, en estas 14 jornadas sobre patrimonio. El agradecimiento, pues, fundamental. Sí, hoy estoy aquí, yo creo que es porque en un momento concreto hubo alguien que se dirigió a mí para pedirme unas cuartillas, unos folios introductorios sobre esta cantata, La Rebelión de los Sureños, y sin duda ese autor pues, fue Faneque Hernández. Si no hubiese sido por eso, yo estoy casi seguro que ni estaría aquí, ni probablemente pues, hubiésemos tenido ese contacto. Y yo sí quiero ser agradecido, puesto que a lo mejor estaba en una etapa de pobre, infeliz, indocumentado, que es la mejor de las etapas en las que se vive, porque te dejan hacer lo que tú quieres. Y yo justo antes se lo comentaba, pues después de eso no he hecho otra cosa que revisar el motín, y con lo cual pues casi puedo decir que a estas alturas llego saturado del mismo, ¿no?
yo quiero pedir excusas pues a la gente de Agüime y a la gente de otros municipios, porque bueno, venir a hablar de la historia a otro pueblo, viniendo uno sobre todo de las medianías, pues a veces puede ser una especie de osadía, ¿no? Sobre todo porque ellos, ustedes han pateado, los que son de la zona, han pateado mucho más que yo. Esas tierras, yo puedo decir que sí he estado y he caminado, pero mi pateo ha sido a través de los papeles y por tanto agradezco, pido mis excusas y hago una aclaración. En realidad lo que yo voy a plantear o voy a comentar aquí es mi historia. Es decir, la manera que yo he tenido de ver esto, de ver el motín, y evidentemente pues caben otras posibles interpretaciones, caben otras sensibilidades y por tanto me parece bien. Todos tenemos derecho a creer o a exponer aquellas ideas que pensamos o que tenemos. Pero de verdad, como aquí ya antes se ha comentado, la verdadera razón de estar aquí hoy es la conmemoración de los 300 años del tercer centenario del motín de Agüime. Ciertamente hay unos antecedentes, como ahí se cita, de comienzos de noviembre, donde diríamos que la protesta se inicia cuando se intenta dar la posesión de las tierras a Moreto y la contradicción que intentan los vecinos, o bien al día siguiente cuando intentan, ante el escribano de Agüimes, pues solicitar que se les dé esa certificación de haber contradicho esa posesión, y ya como los mismos textos dicen, en la forma de asonada y tumulto, con toda la villa portando armas en sus manos. Pero el verdadero estallido del motín, del tumulto, pues tiene lugar el 30 de noviembre de 1718, que es la fecha que ahora pues se conmemora o conmemorará dentro de poco, ¿no? El motivo, como ahí se indica, en líneas generales, pues es esa disputa que se produce en torno a las tierras de Sardina y Llano del Polvo, Pozo Izquierdo, que entonces estaban situadas en la jurisdicción de Tirajana, puesto que tampoco Santa Lucía existía como tal jurisdicción. En fin, sobre esto podríamos debatir cuando utilizamos otro tipo de términos, municipios, etcétera, cuando, dada que la realidad insular entonces era la de un único municipio y por tanto lo que existía en el resto de los lugares pues eran jurisdicciones independientes. Los verdaderos protagonistas pues fueron los vecinos de Agüime, quienes las habían venido roturando de manera clandestina por ser de tierras de propiedad de la corona, realenga, desde al menos pues, comienzos del siglo XVII. Bueno, dada nuestra condición de historiador de oficio, quiero decir que hemos tenido una formación y nos hemos dedicado a ello, quisiera señalar que no, con esta conmemoración de esta efeméride, no hemos pretendido cumplir la función de ser administradores del olvido, como diría o señaló en su momento Giovanni Levi. Es verdad que ninguno de los historiadores estamos libres de pecado, porque nos dejamos siempre llevar por este tipo de eventos, de centenarios, cincuentenarios, pero al menos este cumple los 300 años, y que hay otros que a veces, no sé, son 22, otras veces 21, en fin, lo importante es tener algún motivo, pero en cualquier caso, estos eventos pues se convierten en un reclamo para, como digo ahí, llamar la atención y explicar de forma comprensiva determinados aspectos de nuestro pasado histórico, ¿no? Realmente yo creo que
lo que me interesa a mí no es las cosas como son, sino cómo han llegado a ser. Y este motín de 1718, como conflicto ruidoso, que es el contraste del conflicto sordo que se desarrolla o tuvo su desarrollo en los tribunales de justicia o en la audiencia cuando se descubre esa roturación clandestina por parte de los habitantes o de los vecinos de Agüime, es un tema interesante, importante, como se señala ahí, pero siempre y cuando la cuestión a dilucidar no se reduzca a qué y cómo se desarrolló el motín, sino por qué se desarrolló el motín, por qué se hizo. Y como digo, pocos eventos como el motín de Agüime de 1718 pueden datarse con exactitud y sin tener que recurrir a rebuscados argumentos para justificar su celebración, como decía antes, ¿no? Y este tercer centenario que ahora se conmemora, además de la expresión meramente evocadora de conmemorar la efeméride, puede ser una ocasión significada o propicia para, al menos desde una óptica académica y universitaria, pues renovar conocimientos, proponer hipótesis e intercambiar metodologías sobre determinadas cuestiones de la historia de Canarias. Es decir, en definitiva, podría servir para debatir en torno a cuál es la verdadera historia de Canarias y aquella que se hace desde posiciones e interpretaciones esencialistas, donde las fiestas populares, la gastronomía, etcétera, parece ser el elemento fundamental del pasado de nuestros pueblos, sin que importe mucho, pues por ejemplo, el caso concreto que nos ocupa, lo que fue la lucha por la tierra o el agua, y ese espíritu de lucha, de defensa de ese patrimonio, porque era, en definitiva, satisfacer el hambre, ¿no? Y bueno, ese espíritu de lucha, pues dentro del contexto de las jornadas de patrimonio, pues tiene su esencia, porque forma parte de ese patrimonio inmanente, de ese patrimonio inmemorial, al que en ocasiones pues no le damos ninguna, o no solemos darle ninguna importancia, ¿no? Me gustaría plantear yo lo denomino así como una cuestión de estructura. ¿Por qué se produjo el motín? Antes hemos dicho cuál era la motivación, pero no sé, si Eva en el paraíso hizo lo que hizo fue porque había un manzano, supongo. Es decir, la estructura pues tiene también algo que ver, ¿no? Entonces, con esta cuestión de estructura, habría que retrotraer el proceso a los momentos de los repartimientos. Sabemos que se produce la conquista de la isla y como la corona es la que afronta el proceso, pues se arroga la propiedad del territorio y en un primer momento pues inicia una distribución del mismo entre los que concurrieron con sus personas o con sus aportaciones económicas. Bien, esos primeros repartimientos pues crearon lo que se llamó el mercado de la tierra, es decir, esa tierra que es repartida empieza a ser objeto de compraventa, de transacciones, de permutas, etcétera. Se produce ese mercado de la tierra, pero al mismo tiempo se inicia un proceso contrario. Comienza a iniciarse un proceso de retirada de esa misma tierra que había entrado en el mercado por la vía de los repartimientos, y comienza a desarrollarse esos procesos que aparecen ahí mencionados. Digamos, el término general sería la amortización, pero para clarificar los dos conceptos siempre sería conveniente matizar la amortización eclesiástica referida sobre todo al patrimonio eclesiástico y sobre todo a aquel que representa o viene representado por una institución que es la de la capellanía, que fue, diríamos, el soporte fundamental o la esencia fundamental de lo que era la propiedad eclesiástica, más que la propiedad de parroquias, de conventos, etcétera. Es decir, el verdadero sustento de la propiedad eclesiástica está en la amortización eclesiástica y por otro lado a la vinculación, es decir, lo que fue la presencia de mayorazgos y demás. ¿Por qué digo esto? Porque
la entrada de la tierra, aquella tierra que había entrado, cuando entra a formar parte de la amortización eclesiástica o de la vinculación de los mayorazgos, pues esa propiedad pierde la condición de bienes temporales y se convierte, por un lado, en espirituales y por otro lado, no pueden ser objeto de venta. En la medida en que esa tierra se retira del mercado, la que queda de libre circulación, pues se encarece. Y la que no, y cuando no se puede porque el precio no lo permite, entonces lo que hace es lanzar al campesinado sin tierra sobre aquellas otras tierras que quedaron sin repartir en los momentos iniciales, en esos primeros repartimientos y que formaban parte de la corona. Es decir, y esa fue la razón fundamental, porque en una isla en la que por razones físicas y por razones orográficas escasea la tierra, pues es evidente que cuando una buena parte de la misma no circula, porque se lo prohíbe el régimen jurídico de la misma, pues es evidente que las tierras de aprovechamiento comunal, públicas o realengas de aprovechamiento comunal son las que van a padecer los procesos, como digo, sobre todo de usurpación, en la mayor parte de los casos clandestina, ¿no? Entonces, las tierras de Sardina, en general, pues quedaron en la fase inicial pues como tierras no repartidas y, por tanto, que tienen la condición de tierras de realengo, tierras de la corona, que se permite un aprovechamiento comunal, pero que el propietario en definitiva es el rey y que, claro, la única manera es o que el rey conceda nuevas mercedes, nuevas datas, nuevas concesiones, o que de manera clandestina se produzca ese proceso de roturación. Como decía antes, fruto de la amortización en general. Por tanto, se produce esa roturación, pero también la corona pues se preocupa un poco por saber cómo están las cosas y envía de vez en cuando a algún visitador que descubre cuáles son esos procesos roturadores. Lo hace en una primera fase del siglo XVII, que son las famosas tierras que terminan después asignándose el censo que se pagaba por ellas a los jesuitas, pero a principios del siglo XVIII se descubre otro proceso roturador, que es el que luego da lugar justamente a este motín de 1718. Por tanto, hubo toda una conflictividad sorda, hubo una serie de un litigio en la audiencia, y claro, normalmente el fracaso de la vía administrativa, de la vía de los tribunales, es lo que, no solo en este caso de la tierra, sino incluso pues, con el tema del agua, pues lleva la atención desde las acequias, desde los tribunales o desde las acequias al estallido popular. Por tanto, cuando fracasa la vía administrativa, cuando en el caso concreto de las tierras que se descubren a principios del siglo XVIII, pues los vecinos que han roturado se ven en principio privados de ellas porque Francisco Amoreto en subasta pública pues las compra, pues se produce ese estallido ruidoso o el motín o el estallido popular. Si nosotros repasamos la documentación relativa al motín, nos vamos a encontrar una terminología diversa, ¿no? Todos esos nombres y otros tantos que a lo mejor se me escaparon o no cabían en la diapositiva, con los que se va a denominar ese movimiento que se inicia en defensa de esas tierras por parte de los vecinos de Agüimen. La intensidad, la duración, la propia violencia y, por supuesto, el éxito del motín va a depender del motivo y grado de organización, de los apoyos y del carácter que tenga la represión, y no tanto de la denominación que a la misma le demos o que se le dé en la diligencia, en los papeles que se formaron y que son los que hoy nos han permitido conocer este tema, ¿no?
sea cual fuere la diferencia de significado de los vocablos o el sentido teórico y práctico de cada uno de ellos, pues lo que sí es verdad que estamos ante este motín, ante un conflicto de tipo vertical. Lo contrario sería un conflicto de tipo horizontal. Y utilizando la terminología que ya hace tiempo señaló Bartolomé Jung Casalilla, ¿no? ¿Qué es un conflicto de tipo vertical? Pues el que inició la masa, en el caso concreto de 1718, de vecinos de Agüime, contra un elemento foráneo, política o económicamente más fuerte, es decir, pudo ser un propietario o hacendado, como fue Francisco Amoreto, unos ministros de la audiencia, como los oidores Tolosa, González de Barcia y el fiscal Román Menéndez, unos que sustituyen a otros, y también un alcalde real como Joaquín González Lorenzo. Aunque lo hablemos, sin nos da tiempo, yo también, ya lo decía antes, si por razones de tiempo hay que parar, me lo avisan y, en fin, lo damos por terminado para que el horario se cumpla estrictamente. Una de las cosas que caracteriza a Agüime, y es el caso singular de toda Canarias, ni siquiera en las islas de señorío, ni siquiera en los señoríos que se crearon también a partir del 17 en la isla de Tenerife, Naveja y Valle de Santiago, se da esa circunstancia, fue el que aquí se contara con dos alcaldes, un alcalde real, que, bueno, en la etapa más normal, pues los nombraba, los designaba el corregidor, el delegado regio que presidía, diríamos, el cabildo de la isla, y un alcalde ordinario, el alcalde real que se ocupaba de lo criminal, y un alcalde ordinario que se ocupaba de lo civil y que lo nombraba al obispo. Es decir, esa circunstancia, como digo, ni siquiera en las islas de señorío o en los lugares de las islas de señorío se daba. Por tanto, aquí ya estamos indicando, como comentaremos, que de los dos alcaldes, uno estará en el lado de Amoreto y el otro, el ordinario, hombre, no es que esté del lado de los vecinos, pero es evidente que no está en este lado. El origen, como ya hemos venido diciendo, está en el remate o en la compra en pública subasta por don Francisco Amoreto de esas tierras que están situadas en esa zona, pertenecientes a la corona y que, como decía antes, habían sido roturadas clandestinamente por los vecinos de Agüime. La oposición a ese remate, a esa subasta pública y, por supuesto, la negativa del oidor Tolosa, encargado de ejecutar la posesión de las tierras. Lo aprovecho por si acaso no nos da tiempo. Uno ha reflexionado porque hubo procesos de negociación, incluso hasta el propio Pedro Agustín del Castillo, que estaba dentro del grupo de la terratenencia tradicional de Gran Canaria, en algún momento pues le plantea hasta a Moreto la posibilidad de dar marcha atrás, de renunciar al remate y que deja a los vecinos en la posesión de las tierras, pero y le pide al oidor Tolosa que no ejecute que no lleve a cabo la posesión. Sin embargo, Tolosa sigue siempre, dice, soy juez privativo, y uno no sé por qué intenta a lo mejor ver una explicación. Tolosa se casa en La Orotava, creo que nació en Cádiz, pero viene y se casa en La Orotava. Incluso él llega a confesar que lo hace secretamente, y lo hace con una mujer que pertenece a la nobleza orotavense, de la familia de los Valcárcel, pero que no tiene nada que ver también con otra mujer que también se llama Valcárcel, que fue la primera mujer de Francisco Amoreto. Y uno acaba pensando si Amoreto le ayudó a solventar, diríamos, claro, Tolosa cuando se casa con esa mujer noble,
y él no tiene la misma ascendencia, pues estamos ante un matrimonio desigual. Bueno, pues puede ser que a Moreto le ayudara a superar esas circunstancias, y entonces, bueno, pues esa lealtad que luego ya en Gran Canaria le da de llevar hasta el final la ejecución de la Real Cédula que le permitía dar la posesión, pero insisto. Entonces, la oposición de los vecinos a ese remate y la negativa del oidor Tolosa, que fue el encargado de las diligencias como juez privativo a estimar y a considerar sus derechos, e inclinado a dar la posesión de las tierras a Francisco Moreto, conduce a los vecinos pues, a un callejón sin salida en el que la protesta se convirtió en el único medio o vía de defensa de sus intereses. La posesión de las tierras dadas a principios de noviembre y el amparo de la misma dado a finales del mismo mes, pues dieron lugar a sendos incidentes, como ya veníamos al principio, que acabaron por convertirse en protesta permanente en forma de motín o de tumulto o cualquier otro de los términos. Resaltar una cosa. A día de hoy yo he cuantificado 116 conflictos de estas características en Canarias. Hay algunos más que no puedes confirmar o el motivo o la cronología, pero bueno, son 116. De algunos se tiene una información más o menos aceptable, pero diríamos que quien se lleva la palma es este motín de Agüime en cuanto al volumen de documentación, no solo en la sesión de consejos del Archivo Histórico Nacional, sino en otros niveles como sea el Cabildo Catedralicio o la documentación notarial. Es decir, si tenemos hoy un conocimiento exhaustivo del desarrollo de este motín fue porque nos han quedado huellas, nos han quedado restos para poder hacer ese estudio, ¿no? Bueno, yo voy a señalar por encima, porque el tiempo no lo permite, pues unas características generales que pueden ser compartibles o no, pero bueno, es lo que uno, como dije antes, establece. La primera característica que yo señalaría es un carácter local y rural. Es decir, no sobrepasa el marco local, el motín no llega a constituir un movimiento generalizado de carácter agrario, es decir, no afecta a todo el conjunto de la isla que se una. Por supuesto, no va a haber tampoco un movimiento que afecta a otras islas, etc. La deriva a la ciudad de Las Palmas en enero de 1719, desde mi punto de vista, pues está motivada por el traslado de los presos desde Agüime y los que fueron hechos presos, y la entrega de los condenados a presidio y destierro al capitán general en enero de 1719, para que los embarcase a Tenerife, para que después de que lo que el Consejo de Castilla decidiera, pues se hiciera con ello, ¿no? Esa deriva, como digo, a la ciudad de Las Palmas no le convierte en un movimiento de carácter urbano, sino que sigue teniendo ese carácter rural, porque en esencia la mayor parte de los que allí fueron, pues o eran gente del campo y sobre todo eran gente de Agüime, ¿no? Ya he dicho que el motín se desarrolla inicialmente en Agüime y tiene esa deriva a la ciudad de Las Palmas en los días 7 y 8 de enero de 1719. Hay autores que han señalado que se produce un tercer intento de motín y que este corresponde o quien se encarga de su apaciguamiento es el capitán general Juan Mur, que fue el que sucedió a José Antonio Chávez, que fue el que se encargó de venir aquí a Gran Canaria a apaciguar el motín de los días 6 y 7 7 y 8 de enero de 1719. Sobre todo, el argumento que se esgrime es lo que señala Viera y Clavijo. Viera y Clavijo, en su historia general,
que yo siempre he dicho, bueno, se llama Historia General de Canarias, pero a lo mejor si lo hubiese titulado Historia de las Islas Occidentales hubiese sido un título más aproximado, puesto que lo que intentamos buscar, salvo los momentos iniciales de la conquista y demás, pero hay aspectos, por ejemplo, de esta isla que no toca para nada, porque claro, si no tuvo información y le dieron información, en absoluto la toca, lo trata. Entonces, él, y ya con Faneque he tenido la oportunidad de comentar este tema, atribuye prácticamente los hechos del día 7 y 8 de enero de 1719 que tienen lugar en Las Palmas, y que está aquí actuando como capitán general José Antonio Chávez, los atribuye a que se producen durante el mandato de don Juan Mur. Claro, don Juan Mur llega aquí en el 19 de marzo, quiero recordar si la fecha, la memoria no me traiciona, el 19 de marzo de 1719. Es verdad que había sido nombrado capitán general desde 1712 de las islas, pero él no viene aquí porque tiene otros intereses, otros cargos en otros sitios, y entonces pues no le interesa venir aquí. Y ya ahora, después del motín, es cuando decide venir a tomar posesión como capitán general de Canarias. Viera, en definitiva, lo que hace es copiar de manera literal a un autor jesuita, Matías Sánchez, pero con una diferencia. Matías Sánchez habla del capitán general, pero no pone nombre. El problema es que si Viera hubiese hecho lo mismo, pues no tendríamos este problema, ¿no? La cuestión está en que Viera en un momento concreto, de ese capitulillo que le dedica a esto, dice, bueno, y al final don Juan Mur se embarcó para Tenerife, llevándose incluso a Amoreto, cosa que hay que poner en duda porque Amoreto no creo que fueran, fue antes de que viniera el capitán general, pero no fue después y luego será más tarde. Entonces, desde mi punto de vista no hubo un tercer intento de motín durante... Yo sí planteo que ese tercer intento probablemente sí se produce, pero años más tarde, en 1723, en diciembre de 1723, en Telde, por asuntos del nombramiento de un alcalde, y donde, diríamos, la disputa entre los Rochas, los dueños del Castillo de Romeral, y Amoreto, ahí diríamos que se hacen ya visibles que lo fueron en el motín de Agüimen. Y por tanto, ahí me parece a mí que en todo caso sería ese el tercer intento, pero no porque fuera, sino porque el motín de Telde no hace sino rememorar que todo lo que está ocurriendo en Telde es producto de esa rivalidad por la calidad de la sal que producen los Rochas frente a los Amoretos, porque unos quieren ampliar sus espacios, en fin, que en el fondo es lo que no pudieron arreglar en el motín de 1718 lo arreglan o intentan arreglarlo, y que después se saltará, si llegamos allá a tiempo, pues que el capitán general acaba ya harto de ellos, y lo que hace es que, porque los dos, además es que son uno teniente coronel y otro sargento mayor del mismo regimiento, del regimiento de Telde, y los dos están luchando, aspirando por acceder a la coronela de Telde, y entonces, bueno, la única manera que ven es, hay que sacar a los dos de ahí de Telde, del regimiento, en principio uno lo mandan a Las Palmas y otro aquí, y después acaban llevándoselos a Tenerife, y de hecho, pues, Amoreto estuvo casi hasta 1728, 29, estuvo en Tenerife y prácticamente pues vivió en La Orotava, quizás donde su primera mujer, donde era su primera mujer, ¿no? Podríamos decir, fue los Rochas y Amoreto la única disputa que se esconde detrás del motín. Bueno, también hay una, se puede ver el enfrentamiento, la confrontación entre el obispo y el cabildo catedralicio,
con el propio Amoreto, porque Amoreto incluso decía, bueno, es que el obispo no sé por qué me tiene un odio visceral y tal, y claro, le acusan pues de que lo que están tratando es de cómo eliminan las competencias del alcalde ordinario en favor de que es el alcalde que el obispo nombraba y por tanto que entendía de los asuntos civiles, en favor de las funciones del alcalde real. Por tanto, y dicho sea de paso, lo curioso es que el obispo, desde que ve las cosas, no digo que sea así, pero que lo hiciera así, porque no hay ninguna prueba que lo testifique, pero el obispo, desde que ve el cariz que empiezan cuando las cosas empiezan a ponerse con un poco de manera dura, pues se marcha a Tenerife. Entonces, desde ahí sí, media, escribe, les dice sean dóciles, depongan las armas, en fin, lleguen a un acuerdo, al sosiego, pero por otro lado el Cabildo Catedralicio es el que está llevando, diríamos, la batuta en este terreno. Una segunda característica, pues como en relación con la anterior, los participantes son gente del campo, y hay una participación de hombres, mujeres. Hombre, la expresión yo he puesto muchachos, porque así aparece en la documentación, tampoco no especifica. Dado el carácter rural, pues como decía, los participantes eran casi siempre gente del campo, hombres, mujeres y tal. Su presencia guarda relación con la generosidad de las fuentes documentales, es decir, te dicen gente, se tumultuó mucha gente, pero no indica. La documentación no te suele indicar, pero en los casos que aparece, pues nos indica. Es más frecuente efectivamente la mención de los hombres y sobre todo en un conflicto de estas características donde se adoptó la postura de un cuerpo armado, ¿no? Pero la mujer también lo está y sin duda lo estuvo, ¿no? Por ejemplo, un simple dato, cuando el fiscal Román Meléndez decide entrar en Agüimes en la mañana del 2 de diciembre del 18, al subir hasta la sequía del barranco de Guayadeque, se encontró con mucho número de gente armada, con un cuerpo de guardias, muchas mujeres y muchachos, y por el mismo cuerpo las armas, etcétera, etcétera, lo que ustedes. Pero al final pues termina, tenían en manos hasta 300 hombres, es decir que, hombre, evidentemente las mujeres cumplían una función de avituallamiento, de retaguardia. El procedimiento de la convocatoria, ¿no? El motín no surge de manera irracional y espontánea, dado que el estallido vino precedido de un conflicto previo y antiguo, es decir, como hemos venido hablando, la roturación de las tierras, ¿no? El litigio posterior que se produce y el intento de legalización mediante el pago de un canon, de un censo, de una renta por parte de los vecinos, de los roturadores, y por último el remate por un poderoso en moneda pública subasta. Formada, una vez que el motín ya se pone en marcha, pues el resto de la muchedumbre era levantada a toque de caracoles y tambores, con mucha gritería y dando vivas al rey, a los gestos. Esto siempre es curioso que se produce en casi todos este tipo de levantamientos. El reafirmar que que la protesta no tiene o no va contra el poder establecido, va contra alguien, algún ministro, algún propietario, pero nunca se cuestiona el poder real. Los participantes en el suceso de Sardina, pues cuando se produce el intento de posesión y que agreden al alcalde real que había ido a amparar la posesión, pues temerosos de la actuación de la audiencia, al oscurecer, pues comenzaron a hacer motín, pues tocando una bocina o caracol. Al caracol se une el tambor o la caja de guerra de las compañías de milicias, además de que utilizan toda una simbología propia de estas compañías de milicias, como las banderas y picas y demás insignias, ¿no? Formada la cabeza del motín, y el resto de la muchedumbre era levantada al toque de caracoles y tambores
con mucha vocería y dando, como decía antes, vivas al rey al objeto de afirmar que la protesta no va contra el poder establecido. El fiscal Román Meléndez a este fiscal lo reciben el 2 del 12 de 1718 con esta frase: viva el rey, muera el mal gobierno. Y él y también lo considera, le gritan pues padre de los pobres, ¿no? En aras del sosiego, de buscar la tranquilidad y tal, el fiscal Román les contesta y dice: hombre, no digan eso fuera el mal gobierno, sino griten solo viva el rey. Porque, claro, el mal gobierno les alcanzaba a ellos como ministros de la audiencia. La noche es, en todo este tipo de motines, el escenario ideal. En este caso, aquí hay una combinación con el día. ¿Por qué? Porque el motín de Agüimes tiene una larga duración que no tienen otros motines de idénticas características, ¿no? Como digo, los hechos acaban en el estallido del motín. Los hechos que acaban en el estallido del motín tienen lugar a pleno día, claro. Nadie va... realmente los únicos conflictos que en Canarias tuvieron siempre como escenario el día pues fueron los motivados por el agua. Primero porque las cantoneras, la división de las aguas se hace en terrenos un poco de difícil acceso, y sobre todo porque la protagonista esencial de esos motines pues son las mujeres. Y evidentemente pues de noche no van a actuar. Pero en este caso la posesión de la Sierra de Agüimes se produce durante el día, y por tanto el estallido pues tiene ya en la noche pues se convierte en el escenario ideal para su desarrollo, lo que permite a los participantes pues eso, evitar ser reconocidos y atender durante el día las faenas agrícolas, ¿no? Y como además estos conflictos pues tienen el escenario, el desarrollo es el centro de las poblaciones, pues a veces se hace de noche para que la gente ocupada en las actividades del campo pues pueda después acudir a ese centro urbano, ¿no? El desarrollo del tumulto durante el día constituye una prueba de la seguridad que daba al campesinado la participación o el apoyo de miembros del clero, lo que llamamos, o suelen llamar algunos historiadores, miembros de la burguesía agraria local, o de otros cargos como fue el alcalde ordinario Salvador Fernández Alfonso. Es decir, cuando alguien durante el día no tiene ningún miedo a ser reconocido y a tener una actividad violenta, aunque sea entre comillas, pues es señal de que sabe que alguien le va a respaldar o alguien le va a ayudar. Es curioso que no aparezcan en toda la documentación referencias relativas a que los participantes muden o cambien su voz. Claro, esto puede ocurrir durante la noche para que no sea reconocido, que se disfracen con monteras y con chupas, que cubran su cabeza con capotes o sombreros y se embosan el rostro. A lo más que puede asistirse en algún momento es a señalar, me parece que fue la gente que tenían los vecinos de Agüimes en Las Palmas, Simón Espino, cuando le mandan un papel con el poder para iniciar el trámite del proceso de reclamación de las tierras por el derecho de tanteo, que dice, bueno, a mí me lo entregaron dos hombres de Capote, cuyo nombre, de Capote, de Agüimes, cuyo nombre es la única referencia así que aparece un poco a que tratasen de cubrirse para que no sea reconocido. El armamento utilizado, bueno, pues se caracteriza por su rusticidad y variedad terminológica, pues todos esos que aparecen ahí: palos largos, aguijadas, garrotes, rosaderas, hoces, hachas, etcétera, ¿no? Las escopetas o los fusiles pues se usan cuando en el tumulto participan los milicianos. La rusticidad del armamento no impide que se convierta en su símbolo de fuerza, que tiene como objeto esencial amedrentar a los representantes de los poderes públicos o a la persona contra la que se dirige la protesta, ¿no? Ahí ven un ejemplo, ¿no? En esa noche del 12 de 1718, cuando el fiscal Román llega aquí a Agüimes, pues se oyó como una caja bocina. Al tiempo que se anunciaba estaban en las casas de Cabildo
pertrechados con hachas para echar sus puertas al suelo si no se entregaban las llaves, que era en esa casa de cabildo donde tenían todas las insignias o las banderas de las compañías de milicia y querían reunir los de Ingenio, las suyas con las de Agüime, ¿no? Pero bueno, en este tipo de referencias las que te van permitiendo un poco ver cuál es el armamento que utilizan, ¿no? También se observan frases como esta: tumultuándose, tomando armas mucha gente. Cuando ya el motín se traslada a Las Palmas, reclaman a gritos reclamando la liberación de los presos, o que los embarquen a todos, porque ellos dicen, bueno, todos somos cómplices, no solo los que están en el barco ya con destino a Tenerife, ¿no? Y lo hicieron con las armas que usan y muchas bocas de fuego. En fin. Señalar que el garrote se convirtió, como el caracol para las convocatorias, en el santo y seña de los amotinados y de los isleños en general. Aunque la frase de 1770 del texto, uno de los corregidores de esta isla, el corregidor Ayerbe, dice: desde la conquista no han usado los canarios de otra arma que la del garrote, que manejan con conocida utilidad, y así han defendido sus casas y haciendas, haciendo retroceder a enemigos en las ocasiones presentadas. Esto no hace sino corroborar otra opinión que años antes había hecho la propia audiencia, y dice: son muchísimos los parajes en que 4 hombres armados, solo con su garrote, son capaces de tener el orgullo de 2 o más compañías de soldados, sin que se atreva a pasar alguno que no quede a sus manos muerto o despeñado. La violencia física en el motín de Agüime es escasa. La rusticidad del armamento explica que la violencia pues sea escasa, blanca y no roja. Es decir, no hubo ningún muerto, solo un herido. El herido es el alcalde real, Joaquín González Lorenzo, cuando se está tratando de refriar las tierras cuya posesión ya se había hecho a principios de noviembre, el día 30 del mismo mes, en presencia de... El alcalde había ido allí para dar protección al apoderado de Amoreto, que era el presbítero don Juan Melián, y ahí se produce esa escena que todos supongo que conocerán, que dicen que le dan unos palos, lo tiran del caballo. Bueno, después las partes en el proceso dirán: no, fue la yegua la que lo tiró y nosotros no hicimos nada y demás. Pero hay un episodio que ellos al final lo dan por muerto. Y en el momento ese que está el alcalde ahí, pues los que se reunieron, los que se amotinaron en ese momento, pues todos pasan sobre el cadáver, como un símbolo de decir, bueno, en el caso de que esto tenga alguna deriva, alguna consecuencia posterior, pero que todos fuimos responsables, no solo el que dio el primer palo, ¿no? Pero en realidad no hubo sino este herido y nunca llegó a... no se produjo la muerte, ¿no? Claro, también se justifica por qué actúan contra un alcalde real cuando fue a amparar la posesión. Porque ellos consideran que el alcalde real, Joaquín González Lorenzo, está actuando fuera de su jurisdicción. Es alcalde real de la jurisdicción de Agüime. Las tierras de Sardina y demás están en la jurisdicción de Tirajana. Por tanto, quien tiene que velar por los asuntos de esa jurisdicción es el alcalde real de Tirajana, no el... Y además iba sin mandato judicial. Bueno, en esto siempre hay argumentos a favor o argumentos en contra. El resto de actos violentos pues son meramente intentos. Por citar un caso, cuando ya el motín está en Las Palmas, dice en la ciudad, una amotinada apuntó con un dardo al regente de la audiencia, pensando que era el oidor Tolosa. Entonces, claro, ahí le dijeron, mira, que ese no es. Y bueno, de hecho advirtieron a Tolosa: no te acerques por aquí porque puede ser que salgas mal parado. Y efectivamente no se dio a conocer en esos actos del motín en Las Palmas, ¿no? Ahora,
violencia física escasa, blanca y no roja, pero la violencia material sí es más visible en la documentación. Hubo intentos de incendio en las casas de Amoreto, al menos es lo que se aparece en la documentación, en la Salina, y lo que ahí se dice, ¿no? La noche anterior al 30 de noviembre, pues, hombre, esto era muy significativo. Si hay un conflicto de agua y se quiere avisar a la vecindad, lo mejor que hay que hacer es cortar el agua. La gente tenía ya por eso como una señal de que algo pasaba y que era indicativo de algo. Bueno, pues ellos la noche anterior pues rompen todas las acequias, las matrices y otro intento, pues la colocación de las auladas en algunas casas, entre ellas se cita la del apoderado de Amoreto, Juan Melián, como intento de quemarlas, ¿no? Sí, la rotura del instrumental agrario, intento de incendio, de la propia casa del escribano, insisto, son los mismos términos. Digo, el día 7 y 8 que el motín tiene una deriva en Las Palmas, es curioso que las fuentes no reflejen que allí se produce, cuando se dice que se reunió tal cantidad de gente, que no se produzcan daños materiales de ningún tipo en la ciudad, que no digan que se produjo ningún tropel. Bueno, otra de las características que pasamos por encima es la difícil precisión del número de composición socioprofesional y personalidad de los participantes. No entramos a expresar más sobre este tema. Yo sí diría, hombre, realmente fue un movimiento unitario. Yo creo que en el seno de la comunidad de vecinos de Agüimes hay como una especie de división, y la propia actuación del alcalde real, Joaquín González Lorenzo, frente a la del alcalde ordinario, Salvador Fernández, pues está indicando un poco, cuando se intentaba llegar a un acuerdo, pues efectivamente llegaba, por ejemplo, los vecinos de Agüimes llegaban a un acuerdo, venían los de Ingenio y decían no, ni de broma, y entonces se rompía ese acuerdo. Sí, que también hubo alguna que otra. Simplemente reflejar, cuando no se dice quién participó, ni nombres, ni nada, en el fondo eso fue una especie de concesión moral isleña, de no conocer nunca a nadie, y todo el mundo se escudaba. Pues, si eso era de noche, yo estaba muy lejos, es decir, nadie ve nada, nadie conoce nada, ¿no? Es muy típico, ¿no? Lo de la participación de los créditos. Hombre, en el caso de los milicianos, simplemente un matiz. Cuando hablamos de milicianos no estamos hablando, de milicias no estamos hablando de soldados profesionales, son simplemente jornaleros, labradores, etcétera. Y todavía ni siquiera en los momentos del motín disponen del fuero militar, eso lo conseguirían mucho más tarde, ¿no? Por tanto, no son gente pagada, ¿no? El motín se acabó con el éxito, en éxito. ¿Por qué? Porque, no vamos a explicarlo aquí, porque al final se logró que los vecinos pudieran, aunque en principio se negaron, después pidieron que el cabildo eclesiástico comprara las tierras, después como no tenían dinero, pues que les prestara el dinero, y entonces con ese dinero pues entregar el que Amoreto había dado a cambio del remate. Entonces, pues se retrotraen las cosas al momento inicial y podríamos decir que el éxito, que el motín termina en un éxito. Ahora, cabría preguntarnos, ¿el éxito fue total o parcial? A lo mejor yo me inclinaría a pensar que fue un éxito parcial. ¿Por qué? Porque después los vecinos, ese dinero que el cabildo les da, no logran pagar los réditos de ese préstamo, y se ven obligados, a partir de, creo que recordar, de 1739, a ceder la mitad de las tierras a Domingo Mendoza Alvarado. Curiosamente, el padre que era escribano, Francisco Mendoza Alvarado, era el que había hecho la medida de todas esas tierras en los momentos iniciales, ¿no? Pero se ven obligados a ceder la mitad de las tierras a cambio de que este hombre pues entregue ese dinero al cabildo catedralicio, que son, como decía hace un tiempo alguien conocido, decía, pues, que son la zona del topónimo del doctoral, ¿no? Y dice, bueno, doctorales porque viene de doctor, bueno, tampoco no pasa nada por eso.
también fue un éxito porque los prisioneros no fueron para Tenerife, al final los liberaron por miedo a que las cosas fueran a mal. Y, digamos, la última de las características es que este motín, a pesar de la envergadura que tuvo, fue un motín donde no hubo represión y castigo. El argumento fundamental es porque decía, no, es que la fuerza de la audiencia que tenemos es escasa y la fuerza militar que tenemos. Pues piensen ustedes que las Islas Canarias siempre tuvieron la excepción fiscal. En estos días se ha aprobado el famoso REF o la reforma pero siempre tuvieron una excepción fiscal, pero a cambio las islas se obligaron a defender el territorio desde el punto de ellos voluntariamente. Es decir, aquí la corona no tuvo fuerza armada pagada, sino apenas unos 60 soldados del presidio que estaban precisamente en esta isla. Y además, también cuando se alude, úsese la fuerza del presidio, y dice, pero estos son paisanos, ¿cómo creen que esta gente va a unirse? Cuando el coronel de don Francisco, don Fernando del Castillo, intenta ir a Las Palmas porque está la gente de Agüimes ahí un poco poniéndose pesada y ya se tropieza de camino con las milicias de Agüimes y le dicen, no, vamos porque ahí hay un problema que hay que resolver, y entonces le explican qué es lo que pasa y dice, no, mira, es que somos nosotros los que estábamos ahí, y entonces automáticamente se produce una frase, no volvemos a Telde. A mí, estos vecinos contra vecinos no luchamos. Claro, las milicias canarias se convirtieron en un instrumento muy efectivo para la defensa del territorio, pero fracasaron totalmente como instrumento de represión interna, en este y en otros, porque en otros motines quienes estaban enfrente eran las propias mujeres de los milicianos y por tanto no cabía la posibilidad. Nada más que una última ficha, si me lo permite aquí el moderador. Bueno, después del motín hay un debate continuo sobre, bueno, pues como no hay fuerzas hay que mandar soldados, pero después viene el argumento siguiente, bueno, ustedes traen gente aquí, ¿y quién las paga? Y después estos soldados nuevos vienen aquí uniformados y tal, y esto va a generar más conflicto total, que al final se estuvo todo el siglo XVIII sin mandar a nadie aquí, ¿no? Bueno, lo que quería resaltar es, tanto cuando se produce el motín de Agüimes y llega Chávez a Tenerife, como en el de Telde de 1723, es curioso cómo el Cabildo de Tenerife se ofrece al capitán general, primero a José Antonio Chávez y después a Valhermoso, creo que es, para decir, oye, aquí estamos nosotros con nuestro, ¿cómo se llama?, nuestro dinero y nuestras personas para ir allá y darle ya una lección a esos canarios. Lo curioso es que lo intentaron 2 o 3 veces, pero todavía a principios del siglo XIX también lo volvieron a intentar. Bueno, sería absurdo que yo dijera por mi parte, hombre, el pleito insular ya estaba marcado desde hace muchos años, pero no conviene ni corresponde en estos momentos. Simplemente muchas gracias y